Ya están dormidos. Joder, madre mía. Oh. Oye, la bruja mala, la princesa desvalida, el príncipe valiente... ¿No es hora ya de actualizar el cuento? No sé, no me veo yo con cuerpo de reescribir a los hermanos Grimm, la verdad. Se han escrito cuentos más modernos desde el siglo XIX. Sí, pero me gusta que de vez en cuando consuman un poco de mierda clásica, políticamente incorrecta. Es hasta refrescante. Ya sabes lo que pienso yo de todo esto, ¿eh? Pues no me acuerdo mucho ahora. A lo mejor no te presté mucha atención cuando me lo contaste. Eso es bastante improbable, pero no me importa repetírtelo. Venga. Es como que, no sé, nosotros crecimos con esos cuentos y aprendimos que el mundo era sencillo. Feos, malos, buenos, guapos, hombres fuertes, mujeres sumisas. Todo eso, por muy mal que esté, se asimila muy bien en la mente de un niño. Y luego tú creces y te das cuenta que todo es mucho más complicado y completas el aprendizaje desde esa base. Por eso buscamos las respuestas en cosas como la ciencia, el diálogo, la democracia. ¿Me sigues? En cambio, a ellos les contamos que el mundo es complejo y cambiante. Y no tienen una estructura mental firme para asentar todo eso. Nosotros mismos hemos dejado de usar el no, porque lo digo yo, para darles 200 explicaciones para cosas que ni siquiera entienden. Y me da miedo que cuando crezcan busquen las respuestas simples y emocionales que no les dimos de pequeños. ¿Y quién va a estar ahí para llenar ese hueco? La religión y el totalitarismo. ¿Te ha quedado más claro ahora? Perfectamente. Los cuentos modernos abren la puerta de una dictadura. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escucharon un pedacito de la serie Mira lo que has hecho, del comediante y actor español Berto Romero, o como él se definiría, payaso. Bueno, hay que decir que es una serie que no hemos visto. Particularmente porque no nos llama la atención, la verdad. Pero consumimos bastante a este personaje por otro medio que es su podcast que se llama Nadie Sabe Nada, que les invitamos a escuchar. Bueno, fuera de la publicidad. Para él nadie sabe nada. Este pedacito particularmente ya lo había escuchado antes. Y se me hace muy interesante, se me hace una cosa dentro de la comedia muy linda de decir. A mí me pasó que le tuve que escuchar más de una vez. Porque parecería que te está diciendo algo más simple y cuando escuchas con atención es bien interesante y pesado lo que te dice. Claro, el repensar que las cosas sencillas que se nos dan cuando somos pequeños son bastante estructurales y son bastante... demandan tanto después de nosotros cuando crecemos, es decir, romper estos paradigmas de la princesa sumisa, del héroe valiente. Nunca lo había pensado así, es decir, justamente esta tendencia que surgió como en los 2010 a escribir estos cuentos de que las princesas son... Pues no es por echarles mala publicidad, pero yo siempre estuve un poco en contra de que tu nuevo modelo de princesa era Frida Kahlo, cuando pues nosotros por el mundo del arte... Históricamente, ¿sabes? Seguimos la historia de Frida Kahlo y es una mujer que dentro de todas sus cuestiones es súper admirable. Y fascinante. Pero un ejemplo bueno, a ver, es una situación muy compleja en la que no sé si tenemos que meternos porque no es el punto. Pero claro, el punto sí es importante, no es cambiar un paradigma por otro, un paradigma simple sobrepuesto por otro paradigma que también lo tomas de una forma simple, porque al fin y al cabo Frida Kahlo como un ser vivo, a diferencia de los seres fantásticos, la vida va a muchas capas, a muchas complejidades, es decir... puede ser una gran artista, como una persona muy luchadora, como una persona con una conciencia social, pero una persona terriblemente organizada en sus cuestiones de relaciones y románticas y en el trato en ese sentido, que tampoco es un arquetipo o un prototipo beneficioso. Bueno, creo que te estás hundiendo en unas arenas de las que voy a intentar sacarte. Más que todo, no porque el tema no sea interesante, Ajá. que lo es, sino porque creo que tal vez el tema no nos pide eso, o no nos exige irnos por ese camino. Pero claro, o sea, yo digo esto, es como, de todas maneras sigue siendo una forma de idealización Es que el de punto... un personaje que al final
lo que haces es quitarle la humanidad. Sí, al punto que iba es la figura que tenemos ahora o la representación simbólica, estética y discursiva que tenemos de Frida Kahlo es una construcción imaginaria, no es real para nada. Ajá. O sea, queda muy poco de la persona como tal. Y eso es parte del paso del tiempo y de nuestra forma de leer el mundo también. Porque lo leemos en base a la fantasía, básicamente. O sea, en base a todas estas mentiras que nos hemos ido contando, que hemos ido generando como sociedad, que nos han llevado a lo que somos ahora. Pero que realmente no son la representación exacta de, en este caso, esa persona, o en otros casos, un momento histórico, por ejemplo, una sociedad, una ideología. Vivimos bajo conceptos totalmente abstractos y manoseados de lo que se puede considerar objetivo. O sea, me refiero a que no existe esa objetividad dentro de nuestra realidad, porque realmente todas nuestras construcciones están basadas en la imaginación. Ujú. Y a lo que quería llegar con esto es que, claro, mi conflicto tal vez con esto de las nuevas princesas, o sea, no, para nada tengo un conflicto con la revalidación de la figura femenina, que creo que es una de las luchas más genuinas e importantes de este siglo y que va a ser un hito histórico, seguramente. Pero estaba, o sea, un pero fuera de ese tema que tal vez no es necesario entrar. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre la lectura de los cuentos tradicionales en los niños, más bien dicho de los cuentos de fantasía, en el que lo que se planteaba es que los niños no es que no entiendan el cuento o no entiendan que es una fantasía, tienen la capacidad de leerlos como tal, ¿no? Como una fantasía, de entenderlos como lo que son, no una historia ficcionada. Pero es que la lectura que ellos hacen de estas historias es bastante básica, si quieres verlo de alguna forma, porque ¿a qué voy? Se me hizo muy parecido a lo del audio, ¿no? Como está bien que a veces se cuenten estas historias, porque el punto no es si es que está bien o está mal, sino que son formas y modos de comportamiento del ser humano. También escuchaba, no me acuerdo en dónde, sobre las distintas versiones de la Bella Durmiente, que hay una muy antigua, no recuerdo de quién. La siguiente es la de los Grimm, la siguiente es la de Perrault y la siguiente es la de Disney. En la más antigua sucede que pues la princesa que está durmiendo es violada por el rey Uh-huh. y nacen los hijos y los hijos le chupan el veneno, son ellos los que le quitan el veneno que le hacía dormir y que en algún punto la madre intentó comerles, hacerles caldo a los niños, o sea, la mamá de la reina, digamos. Claro. Y esa era como la versión más antigua. La siguiente versión de los Grimm todavía conserva algunos elementos, pero a medida que va pasando el tiempo se va haciendo como más edulcorada, menos violenta. La versión de Disney es completamente suave y te despiertas por el beso de un príncipe. Y claro, todo es mucho más armonioso si quieres, pero era interesante porque, claro, pensaba, al igual que con los niños y que con el tiempo, con las historias, nuestra relación con el tiempo en cuestiones como cómo nos acercamos a la fantasía van cambiando. Cuando eres pequeño, como tú dices, somos capaces de entender, pero, sí, yo estoy segura de eso, o sea, nosotros sabemos que es una fantasía, pero nos adentramos tanto que no importa, o sea, como que la relevancia la relevancia no está en que si es real o no, la relevancia está en cómo lo sientes y cómo lo experimentas y cuánto de ti inviertes en eso. Y a medida que crecemos lo que va pasando es que ponemos este límite completamente marcado, esta zanja de no, es que es fantasía. Y la pones como un género literario, como una cuestión en la que pues
perder el tiempo o es una cosa de entretenimiento, pero ya no es una cosa en la que inviertes algo de ti realmente, como de emoción, de sentimiento. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es complejo esto de la evolución de la fantasía, o no sé si existe ese término, o sea, si se podría decir que la fantasía ha evolucionado, porque no creo que sea un ente lejano a a nuestra alma. O sea, me refiero a que es parte del ser humano como tal, que tal vez ha llevado, o sea, la hemos llevado a otros lugares, eso es muy posible. Pero hoy sí estoy hecho bolas. Estoy cortado. Eh, pero sí, se me hace como bien interesante esta evolución que ha tenido las formas de contar los cuentos, ¿no? Porque ahora seguramente la Bella Durmiente sería una mujer empoderada que no necesita ni siquiera del beso de un príncipe. Lo que me da un poco, a mí sí me da tristeza esos retoques que se les hace a las historias o a la tradición oral en este caso, que bueno, fue evolucionando hasta llegar al cuento que es hoy. Eh, y es que es un retoque desde mi punto de vista innecesario, porque no es una historia de nuestro tiempo, o sea, no es algo que nosotros hemos vivido. Nosotros deberíamos, si es que queremos plasmar nuestra identidad como sociedad y nuestra temporalidad desde el mito, deberíamos ser capaces de crear mitos. Y para mí, tal vez uno de los grandes mitos modernos que hemos generado como sociedad desde la fantasía viene a ser Hora de Aventura, una cosa así, algo que es como muy cercano a su época y que habla sobre esos temas en, que son importantes para su época, desde su época, con las formas de su época. Me parece una forma interesante, es decir, claro, antes los cuentos se transmitían de manera oral, es la forma Claro, de entretenimiento y el nuevo entretenimiento es visual, entonces, claro, sí, los mitos se están contando y se están generando desde ahí y pues es escaso ver, bueno, no es escaso, ¿no? Siempre hay un montón de producciones en las que puedes ver estas cosas que son atemporales. Creo que si ves Hora de Aventura de aquí en 10 años va a seguir siendo igual de bueno y de meritorio como lo que te cuenta, porque intenta ir hacia lo esencial del ser humano, a diferencia tal vez de otros dibujos animados que pues, te divierten y te hacen feliz, pero no trascienden. sí, y lo que diría es que es a lo esencial desde su época. Que ahí es donde yo tengo el conflicto, ¿no? Es como llevar Hora de Aventura a los 1800, no tiene sentido. No se va a entender la bomba, no se va a entender el mal hablado desde ese lugar, no se va a entender a la tecnología, no se va a entender estas nuevas formas de relación humana en la que dejan de existir de alguna forma los géneros y la sexualidad y se empieza a tratar como desde la conexión espiritual o la conexión mucho más humana de los seres. O sea, bueno, no humana, pero la conexión más, ¿cómo sería? Porque los seres, la, la conexión que tienen los seres dentro de la historia no es una conexión que está ligada a su cultura o a su sociedad o a su raza o a su género o a su sexualidad. A eso me refiero. Mm. Eso es una evolución. Y es una evolución que va de la mano con el discurso eh, coyuntural de la época en la que es creado. Eso yo diría que es lo que a mí más interesante me parece de lo fantástico. Que lo fantástico no es lo que te hacen creer que es como un desligarse de la realidad o un escapismo o una cosa como aparte de. Uh-huh. Es más bien entrarte de lleno en lo humano desde otra perspectiva. Entonces eso es lo que me parece fascinante de lo fantástico, porque al fin y al cabo es recorrer el camino de lo humano desde otro lugar. Pero entonces, ajá. No, no, está bien. O sea, se me hace interesante esta idea de que la fantasía es un refugio de la realidad, ¿no?
donde se mezclan varias ideas y donde somos capaces de cultivarnos como seres, como individuos. En efecto, ajá. Pues entonces creo que por eso con todas estas cuestiones que ya vamos teniendo en mente, hoy nos vamos a adentrar en entender por qué la fantasía nos salva. Así que les invitamos a sentarnos un momento, a dejar reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Como ya dijimos al inicio, somos seres construidos a través de la fantasía, a través de fantasías, a través de mentiras. Somos hijos de las historias que nos hemos contado y creído. Nada es real per se. Todo pasa por nuestra matriz cognitiva y se entrelaza con nuestro entorno. A partir de eso somos capaces de materializar los diferentes conceptos que nos vuelven seres humanos. Y para no volvernos locos decidimos normalizar ciertos estados de conciencia que no están conectados directamente con la realidad. Uno de esos estados es nuestra capacidad sensible de imaginar, crear desde la fantasía un mundo inexistente en este plano material. Y bueno, voy a complementar mi idea con una frase de Morfeo. Un pensamiento muy bello sobre estos mundos imaginarios. Las cosas no tienen que haber sucedido para ser verdaderas. Los relatos y los sueños son las verdades sombras que perdurarán cuando los meros hechos sean polvo y cenizas y olvidados. El día de hoy quiero compartirles un pequeño cuentito muy bello de Eduardo Gudiño Kiefer que se llama Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Mire, Sebastián, es en la calle Juncal. Venga, acérquese, voy a decirle el número al oído. Es mejor que nadie lo sepa, hay secretos que conviene guardar muy bien. Bueno, usted entra en la boutique y pregunta por la señora Hipólita. Le dirán que no está, pero no se aflija, Sebastián. Sugiera que va de parte de Mistress Murphy y ponga cara de inteligente. Le harán un gesto de complicidad y lo llevarán a la trastienda. Abrirán una puertecita escondida entre los brillantes vestidos que cuelgan, inmóviles pero vivos, de una increíble cantidad de perchas doradas. Podrá entonces ingresar al cuarto de los espejos. La señora Hipólita, que adora a los muchachos desgarbados como usted, le ofrecerá un cigarrillo. Acéptelo, Sebastián, acéptelo y aspírelo con delectación, porque sin duda será un cigarrillo egipcio con una pizquita de opio. Después contemple atentamente la colección de espejos, emitiendo de vez en cuando una interjección oportuna y discreta. Nada de exclamaciones altisonantes, a pesar del asombro. Y tenga en cuenta que en ningún momento hay que pronunciar la palabra mágico.
porque se supone que usted ya sabe que todos los espejos lo son, y en especial los de la señora Hipólita. Fíjese en ese, Sebastián. Sí, en ese, el ovalado con marco de plata. Todos los días, a las 6 de la tarde, refleja a Rachel en su estupenda interpretación de Fredre. Es magnífico, ¿eh? O aquel otro, tan profundo en el misterio de su azogue, tan rico en las volutas rococó que lo rodean. No niego que es maravilloso, pero no se lo aconsejo, porque al sonar las 12 campanas de la medianoche muestra a un oficial de húsares de Grodno asesinado por su novia vampiro. Brr, mejor es el que está a su derecha, menos morboso y sumamente eficiente. Hasta educativo, imagínese. A las 6 de la mañana deja ver a las damas mendocinas bordando una bandera. Es un espejo quizás demasiado madrugador, claro, pero tan patriótico como un discurso de fiesta cívica. En fin, hay que reconocer que la señora Hipólita tiene una colección fabulosa, espejos teatrales, pasionales, históricos. También tiene los que reflejan el futuro, pero solo los muestra previa presentación del certificado de buena salud, porque una vez tuvo problemas con el profesor N. El pobre era cardíaco y... bueno, usted sabe el resto, salió en todos los diarios. Lo importante es que usted, Sebastián, pueda comprar el espejo que más le interese. Los precios son exorbitantes, es cierto, pero no cualquiera puede darse el lujo de poseer cosas así. Además, si sonríe usted como lo está haciendo justamente ahora, no dudo que la señora Hipólita le hará una rebaja o le dará felicidades. Es una mujer muy tierna, muy sensible, muy maternal a veces, aunque tan arrugada que... pero eso no viene al caso. Elige el espejo que prefiera, deje su dirección y mañana mismo lo enviarán a su casa. ¿Un consejo? No lo coloque en el living, ni en el escritorio, ni en ningún lugar por donde pase mucha gente, porque sus amigos son muy convencionales, muy burgueses, y el espejo puede reflejar algo irritante, impropio para la gente decente. Suponga que se le ocurra comprar el espejo de Paolo y Francesca. ¿Qué diría su abuelita materna, Sebastián, que va a misa todos los domingos? No, hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso de las convicciones y de la moral de los demás. Yo le sugeriría, y perdóneme el atrevimiento, que ponga el espejo en el altillo, con otros trastos viejos, más todavía que lo cubra con algún paño opaco. Y otra cosa aún, la más importante de todas, con los espejos de la señora Hipólita es imprescindible ser puntual, puntualísimo. Si no llega usted a la hora exacta, no verá el espectáculo. Ni Rachel declamando, ni Usar sangrando, ni damas mendocinas bordando, ni Paolo y Francesca fornicando. Perdón, otra vez, hay palabras que realmente no suenan muy bien. Si llega tarde, solo verá su propia cara, la misma de siempre, Sebastián, tan angulosa, tan mística, pero eso es lo de menos. Lo grave sucede cuando la curiosidad lo impulsa a apurarse y lo obliga a llegar demasiado temprano, para averiguar cómo prepara el espejo su mise en scène. Eso puede ser fatal, porque los espejos no toleran la curiosidad, y sucederá que al arrancar el paño que lo cubre y enfrentarlo, se encontrará usted con que está vacío, con que no refleja nada, con que su imagen en el espejo no existe y por lo tanto, claro, usted tampoco. Es una platónica verdad. Al no verse en el espejo, sin duda se llevará usted las manos a la cabeza, en un gesto de terror y asombro, pero como usted no existe, descubrirá que no tiene manos ni cabeza. Intentará salir corriendo, pero tampoco le será posible, pobre Sebastián, pues tampoco tendrá piernas. Y se quedará por siempre allí,
atrapado en un espejo vacío que alguna vez retornará a la colección de la eterna señora Hipólita y reflejará para otro cliente como usted, joven y desgarbado, la imagen ascética de Sebastián. Oh Sebastián pálido de terror, solo durante un minuto y a la hora en que se pone el sol. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia adelante por el blanco camino, siempre hay otro caminando junto a ti. Este es un poema de T.S. Eliot, que se escribió a partir de uno de mis fenómenos y cosas paranormal favorita, que se conoce como el fenómeno o el síndrome del tercer hombre. Y este poema refiere a una historia que sucedió en 1914, cuando la tripulación del Endurance, un barco que intentaba cruzar la Antártida, se quedó atorado. Entonces el capitán Shackleton decidió, junto con dos de sus oficiales, avanzar a través de la Antártida para llegar a algún punto donde encontraran a alguien que les pudiera rescatar. Iban los tres, sin embargo, Shackleton reporta haber sentido una cuarta persona caminando con ellos. Según él, la providencia les acompañaba porque esta cuarta persona les hacía como una especie de guía y de apoyo. Se sintieron resguardados por alguien más. Pero todos sentían. Todos reportan esta presencia. No es que solamente Shackleton, sino que los otros dos marinos que le acompañaban sintieron exactamente lo mismo. En sus palabras precisas son: cuando rememoro esos días no me cabe la menor duda de que nos guió la providencia. Durante esa larga y atroz marcha de 36 horas a lo largo de aquellos glaciares y montañas desconocidas, tuve la impresión de que no éramos 3, sino 4. Esta historia se publicó. T.S. Eliot leyó esta historia publicada en un diario y le sirvió de inspiración para escribir el poema que les narré al inicio, y como lo que ganó más fama fue el poema, pues se acuñó por eso lo del tercer hombre. Uh-huh. Entonces, este fenómeno obviamente tiene que haber sido sentido por más gente, de lo contrario hubiera pasado a la historia como una mera historia, nada más, una historia de fantasmas y ya. Pero resulta que se van dando más y más de estas situaciones. Por ejemplo, está la historia de Joshua Slocum, un marinero que circunnavegó él solo alrededor del mundo en un velero, que se llamaba Spray. Entonces él también reporta haber sentido esta presencia, que bueno, él le dice que es un fantasma, cuando su barco afrontó una tormenta cerca de Gibraltar. Entonces, son presencias que aparecen o se manifiestan en momentos de
de tensión o momentos críticos dentro de la experiencia del ser humano. Ajá. Por ejemplo, en el caso de él, esto es lo que él reporta. Me percaté de que el barco surcaba aguas muy gruesas. Miré hacia la escalerilla y para mi asombro vi a un hombre alto al timón. Sus manos eran rígidas, agarraban el timón sujetándolo con fuerza. Su rostro se hubiera forjado, era como si su rostro se hubiera forjado en un vetusto molde. Entonces, no es solamente una presencia sensible, para él fue una presencia visible. Claro, con todo y rostro, o sea, ya había una materialización del ser o de este ente. Uh-huh. Luego está alguien que pues, es más conocido por todos, que es Charles Lindbergh, que cruzó en su avión en 1927. Y él dice, tras de mí, el fuselaje comienza a llenarse de presencias fantasmales, figuras de contornos imprecisos paseándose ingrávidas por el avión. No me ha sorprendido su llegada. Sin necesidad de volverme puedo verles tan nítidamente como el cambio de visión habitual que tengo delante. Entonces, sí, como tú dices y como al parecer se reporta, muchas de estas cosas pasan en cuestiones como de alta dificultad para los seres humanos. Qué fascinante, ¿no? Nuestra capacidad neuronal, o sea, nuestra capacidad cerebral y nuestra capacidad imaginativa o creadora que termina generando, si quieres verlo de esa forma, o sintiendo, si quieres verlo de otra forma, seres que acompañen nuestro, como este posible último momento de nuestra existencia o algo así, ¿no? Sí, o sea, hay muchísimas historias, pues sí, la mayoría tienen que ver con cuestiones de estrés, como estas anteriores que, claro, estabas en una situación desesperada o donde estabas muy desgastado por la actividad que estabas haciendo. Claro, otra de las que se reporta es de justo pues, lo que acabamos de pasar, otro aniversario del 11S de las Torres Gemelas, la historia de Ron DiFrancesco, que estaba en el piso 82 de la torre que se desplomó. Y él estaba haciendo lo que todo el mundo hacía, que era ascender, porque como eso se estaba quemando, la gente intentaba salir a tomar aire. Y en medio de su ascenso, de pronto escucha una voz que le dice, no, como baja por aquí, métete por acá, cruza por allá, sal por aquí. Entonces él dijo que durante todo ese camino sintió que esta persona le guiaba y tomaba las decisiones por él hasta que salió del edificio y esta presencia desapareció. Él es remarcablemente una de las 4 personas que lograron sobrevivir en esta tremenda tragedia. Claro, es en cierto grado milagroso. Ajá. Y está el caso de un astronauta que se quedó atrapado en una misión. Y pues él se dedicó a hacer ejercicio, hacía como unas rutinas para mantenerse mentalmente bien, pero dijo que llegó un punto en el que ya no se sentía como capaz. Entonces de pronto sintió o vio la presencia de su padre fallecido, que le decía como, oye, yo siempre quise que seas un astronauta y estoy muy orgulloso de ti. Entonces dijo que después de escuchar esto se sintió como reanimado y pudo continuar hasta que pudieron rescatarle de donde estaba confinado. Todas estas historias y muchas más historias están compiladas en un libro del escritor John Geiger, llamadas El Tercer Hombre, donde él narra un montón de estas historias y él tuvo este acercamiento a este fenómeno porque de pequeño tuvo su propia experiencia extranormal. Había salido con su padre a una caminata por la montaña y se les atravesó una víbora venenosa. Entonces él dice que en medio de esta tensión él tuvo esto que se conoce como un viaje astral, es decir, se vio a sí mismo desde arriba. Y vio cómo su padre le cogía y le salvaba, o sea, le retiraba de esta situación. Y cuando pasó el peligro, él regresó en sí. Pero él dijo que todo ese tiempo se vio las cosas desde fuera de su cuerpo. Desde esta experiencia poco común, él se interesó un montón en este tema y pues empezó a investigar esta cosa del tercer hombre. Entonces, claro, la ciencia, digamos, a través de su libro, además de esta compilación de experiencias,
intenta explicarlo desde el lado científico. Entonces, claro, digamos que como muchas de estas historias, como las que vimos antes del Ártico, o de montañas donde escaladores, que hay una historia de un escalador que estaba subiendo y sintió que había una persona con él, que es uno de los primeros que escaló el Everest. Entonces estaba como en unas condiciones muy duras y sintió que iba con él alguien, al punto en el que dijo, yo solamente tenía un pastel y lo que hice fue como cortarle en dos para darle porque pues, mi compa tiene que comer también. Claro. Y luego se encontró solo. Entonces, todas estas experiencias suceden como en desiertos, montañas, el Ártico. Entonces, la explicación científica es que, bueno, hay una causa como de hipoxia, es decir, a tu cerebro le falta oxígeno, estás gastando más de lo que debes y lo que hace es que tu cerebro tiene una pequeña alucinación. Ujú. Ahora, eso es lo interesante o lo importante de esta cosa. Ninguna de las personas que reportan esto son pacientes mentales, han tenido otras experiencias en su vida, no es que después de esto continúan viendo fantasmas, es una cosa que sucede en estos estados. Pero él al recopilar estas historias se dio cuenta de que no solo sucedían estos espacios como pues, de naturaleza o muy agrestes, también le sucedían a la gente, sí, en momentos de estrés, o sea, en accidentes, como en guerra, cuando hay alguna clase de terremoto o algún problema como natural muy grande, también tenían esta sensación de que había alguien con ellos acompañándoles y guiándoles. Entonces hay algo que, pues él le dice, de pronto es como el interruptor del ángel, es decir, en nuestra mente hay una capacidad de conectar cosas. Nuestros dos lados del cerebro hacen una clase de conexión que nos lleva a poder encender este interruptor que hace que aparezca un ángel que nos colabora, o sea, que nos guía. Pero es como una condición propia de sobrevivencia, es algo que explica la ciencia. Es decir, que es como un subidón de adrenalina, como estos casos en los que la gente levanta carros o mueve cosas por el estrés. Entonces es una explicación científica. Podría ser que es un mecanismo propio de nuestra mente, un mecanismo psicológico que nos ayuda a sobrevivir. Lo interesante es que ninguna de las personas te lo va a o sea, todas las personas más bien te lo reportan como, pero ahí había alguien. No es Claro. como yo me sentí así, sino que cuando después te narren la historia van a sentir esta persona como una presencia, con una personalidad, con una forma. Entonces la otra explicación que te dan es como una especie de pues digamos como una disociación o como un reflejo de ti mismo. Es decir, esta persona eres tú, pero lo estás como derivando hacia otra personalidad porque tal vez tú te sientes muy vulnerable en ese instante y este otro personaje sería alguien que te ayudaría, por eso tal vez la figura de un padre o de un amigo que te ayuda. Pero es simplemente tú, o sea, como botando psicológicamente ese peso de quién me ayudaría. Es interesante, ¿no? Yo ahorita se me viene a la mente, claro, todo este extracto en donde Jesús va al desierto a caminar y se le aparece el demonio, se supone, ¿no? Que queriéndole tentar, que de alguna forma yo lo he leído como una introspección, como un ejercicio de meditación, si se quiere, extremo, porque claro, es ir a un lugar inhóspito donde las condiciones están fuera del control del ser humano, para llevar tu psique al límite y en donde tú puedas enfrentarte como a tus demonios realmente y salir liberado, ¿no? Es como muchos, también hay muchos rituales asiáticos en los que tienes que entrar a una cueva y permanecer en la cueva durante cierta cantidad de tiempo hasta que logres conversar, se dice que con la sombra, que viene a ser otro ente que pues de alguna forma dicen que puede ser tu lado oscuro, o sea, tu propio yo. Sí, justamente es algo de lo que por eso también me parece bien fascinante todo este fenómeno, porque claro, las tres religiones monoteístas más grandes, los fenómenos como iniciales pasan en montañas. Ahí está Moisés como que se sube a la montaña y ahí es donde tiene las revelaciones que le dan las tablas.
Entonces, y Mahoma, que también va a la montaña. En Si el no, la caballo de montaña no va sé a qué, ¿no? Mahoma. Sí, entonces es interesante porque para mí tiene mucho que ver con un montón de cosas, porque claro, por un lado puedes decir también son fantasmas, ya que por ejemplo el astronauta que vio a su padre podría haber dicho que es la aparición de su fantasma. También, claro, los guaguas reportan los amigos imaginarios. Claro, eso es una locura. Si tú eres una persona de una tendencia religiosa, puedes decir que es un ángel. Religiosa Ujú. cristiana católica, puedes decir es la aparición de un Hay ángel. muchas experiencias estas de encuentros pseudoangelicales Ujú, en los que tú no sabes si la persona con la que te topaste o este ser con el que te topaste es real o no, pero de alguna forma cambia tu vida en algún aspecto. Puede ser que te protegió, puede ser que te aconsejó. ajá, Entonces nunca los vuelves a ver ajá, y están ahí ajá, y solo aparecen. Y a sí, veces son en momentos de mucha tensión, no tal vez no extremos de como estos que llegan a ser momentos de vida o muerte, claro, pero son estrés momentos de un físico, estrés, mental, sí, muy sí. fuerte. Y luego también me acuerdo de otro fenómeno que también me parece de las cosas más fascinantes, que son los tulpas, que es este ser creado desde una meditación para hacerle existir como con su propia voluntad. Ujú. Es decir, tú le vas dando forma y le imaginas cómo es y eventualmente a través de estos procesos meditativos profundos, este ser cobra su propia vida y su autonomía y va a ir seguir viviendo. Y también puede ser como esta cosa de los doppelgangers, es decir, este verte a ti mismo afuera. O Claro. para los santos, el fenómeno de la bilocación, es decir, que tú aparecías en más de un lugar. O para los niños, que esto es una cosa que a mí me encanta y intento seguir haciéndolo, pero cuando juegas con tu imaginación, los mundos se materializan Ujú, de alguna forma, ujú, tal vez en una especie de ensoñación, pero están ahí. ujú, Cuando, porque claro, el acto lúdico del niño tiene mucho de lo teatral, o sea, ujú. tiene mucho de una interacción fantástica con seres inexistentes. Pero que tú les Pero el sientes. que juega, Ajá. el que está en ese momento, en la ritualidad, el que está en ese momento generando este universo, este mundo, lo vive como real, Ujú, conversa con todas las letras. ajá. Eso es una locura, es fascinante, me parece una cosa bellísima. Sí, por eso es uno de mis fenómenos favoritos porque enmarca un montón de cosas, como desde las más, tal vez más mundanas, que es como esto de jugar o tú mismo fantasear, hasta estas cosas de, bueno, estoy hablando con dioses, con ángeles, con extraterrestres. Y pues como para hacerlo algo más, se me hacía como esta cosa de que quizás es una forma de conectarnos con o de generar un proceso intuitivo, es decir, esta cosa de conectarnos con nuestro inconsciente. En una situación de estrés lo que hacemos es conectarnos con una parte subconsciente que nos ayuda a entender las cosas, o que logra pensar las cosas de otra forma y toma el control, porque de alguna manera la intuición es como pues de alguna forma sí la decimos, ¿no? Como esta voz que te dice así como, oye, esto no se ve bien, como que salte de ahí. Todos hemos tenido ese chispazo, esa voz que parece que te habla desde atrás y te obliga, porque en muchas situaciones te obliga, es como que tú de repente solo coges y sales. Hay un montón de casos de la gente que se escapa pues de los vuelos que se caen, porque Ujú. es como que algo les dice, no, La solo no. intuición, la intuición, el sexto sentido. Y porque quizás, bueno, ya de una forma un poco más junguiana, está la cuestión de la conciencia colectiva. Y lo que sucede es que tu subconsciente tiene el acceso a conversar con el inconsciente colectivo. Entonces, quizás lo que haces es llegar a este pozo de información donde puedes adquirir algo que lo tienes que procesar y decírtelo de alguna forma que tú lo puedas entender. Por eso va a aparecer en la forma de alguien benevolente y con poder, como para convencerte y decirte, mira, no lo hagas.
o mira, por aquí vamos. Entonces me hace interesante que puede ser esta cosa como de un irnos hacia todos. Y esto se me vino por una frase o una idea que daba una de las personas, que es un científico que también había estudiado esta cuestión del tercer hombre y que él es alpinista también. Y su idea es que, claro, al final es que cuando estás pasando por una situación estresante, es bonito saber que hay alguien contigo. Al final es una cuestión muy humana esta necesidad de conectarte con alguien para que te ayude. Solo yo no puedo. Necesito a alguien conmigo. Y no es que tal vez te lo tienes que imaginar, tal vez lo fantaseas, tal vez hay un mecanismo en nuestro cerebro, tal vez te conectas realmente con alguna divinidad o tal vez sí accedes a un inconsciente colectivo donde todas estas cosas pueden permear. Pero es bonito saber que es una forma de volvernos a conectar con todos y con todo y que no es una forma también de decirte que no importa en lo peor que estés pasando, siempre hay algún recurso que está de tu lado y la fantasía es una posibilidad o una puerta de acceso a esta unión con todo y con todos. Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? Jorge Luis Borges. Fantasear es la mejor forma de perder el tiempo, porque en realidad no es una pérdida de tiempo, es una manera de deconstruir el tiempo, de disfrutar de la exuberancia de nuestro ser interior, sin fijarnos en los límites que nos impone el mundo cotidiano. Experimentar sentimientos, emociones con toda intensidad dentro de un contexto imaginario nos nutre y nos provee de herramientas psíquicas para enfrentarnos a escenarios que no podemos eludir, como la muerte, la ira, la decepción. Pero también nos abre la posibilidad de sentirnos libres, triunfadores y empoderados. La fantasía es un camino hermoso, oscuro, suculento hacia nosotros mismos. Y a la vuelta de ese camino estamos transfigurados, brillantes y listos, no solo para sobrevivir, sino para gozar de la existencia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer como siempre a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube.
También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. En palabras del escritor José Saramago, siempre es buena la libertad hasta cuando vamos hacia lo desconocido. Y así en el camino desconocido nos encontramos la próxima semana para hablar de la libertad. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.